Muy, muy buenos días, gracias por la invitación. Valeria Liubert, directora Democracia y Anticorrupción de Espacio Público. Valeria. Hola, buenos días a todos. Feliz de estar en este panel de lujo. Muchas gracias. También estamos con María Jara Quemada, oficial de programa IDEA Internacional. María, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente, pero no menos importante, estamos con Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, esto se trata un poco de, luego de un apretado, recordemos, tren electoral, en el que hemos tenido un año quizás con el mayor número de elecciones, desde que alguien tenga memoria, y ante un escenario de polarización política, como Consejo para la Transparencia, señalaron considerar fundamental el colaborar con la calidad del debate público y también la toma de decisiones informada por parte de la ciudadanía en la base fundamental de este tipo de conversatorios, debates, reflexiones para este nuevo ciclo. En este contexto, desde el Consejo han propuesto un espacio de reflexión sobre un abanico de temas asociados, principalmente, y valga la redundancia, transparencia, también acceso a la información y legitimidad. Esto tiene que ver con miras a salvaguardar el desarrollo adecuado de procesos políticos que van a ser clave este 2022, como lo anticipamos recientemente, un nuevo gobierno y también la escritura de la nueva constitución. Todo esto relacionado obviamente con el futuro del país y el sistema democrático. Lo anterior señala desde el Consejo de la Transparencia y el mostrador también obviamente resulta sumamente relevante acorde a los estudios recientes, entre otros la encuesta nacional de transparencia que la conocimos y también la encuesta bicentenario y que han estado mostrando una brecha entre la ciudadanía y también diversas instituciones del Estado, privados, parlamento, poder judicial y también partidos políticos, entre otras entidades centrales para este sistema democrático, la cual ha entrado en crisis durante los últimos años y ha sido factor preponderante de el andar y las posibilidades que tienen los últimos gobiernos que han estado a cargo del país. Bueno, al alero de estas consideraciones se considera también necesario revisar los desafíos que emergen en materia de transparencia, no solo desde la regulación, sino que también desde la voluntad y la proactividad de manera de responder a una demanda de las personas por mayor transparencia en el actuar de las mismas instituciones. Desde este punto de partida, los participantes van a relatar los desafíos de transparencia en cada una de sus competencias y miradas que representan, siempre todo esto enfocado en el marco, no me voy a cansar de repetirlo, de este nuevo ciclo político que se nos viene y que genera bastante, en algunos incertidumbre y en otros bastante esperanza. Eso ya depende de cada uno de su propia interpretación. Vamos a partir con la directora del Consejo para la Transparencia para que ella nos hable un poco de cuál es esta propuesta. Gloria de la Fuente, te escuchamos. Gracias, Hernán. Buenos días. La presidenta, la verdad, porque nosotros tenemos Perdón, un consejo directivo y la presidenta me toca en esta oportunidad ser a mí. Muchas gracias a ti por poder moderar este panel, muchas gracias al mostrador por confiar en nosotros, que hemos hecho ya durante el 2021 y ahora partimos este primero, el año 2022, muchos webinars para poner en discusión temas que nos parecen que son centrales, que no solamente tienen que ver con la transparencia y el acceso a la información, sino que en general con la confianza en la ciudadanía, con los propios temas de contaminación informativa que nos han acompañado tanto durante la pandemia como durante el estallido social y ahora a propósito de la Convención Constitucional y el trabajo que se ha ido realizando ahí. Entonces creemos que es fundamental esta alianza para poder divulgar aquello que nosotros hacemos. Quiero agradecer también al Contralor General de la República, con quien ya hemos ido construyendo un vínculo permanente de trabajo, de miradas además comunes en torno a no solamente la transparencia, sino que lo hemos acuñado en varias reuniones distintas que hemos estado la semana pasada, de hecho recién en Eurosocial, esta idea de un sistema, un ecosistema en materia de transparencia e integridad en lo público, que nos parece que es fundamental a la hora de pensar en el futuro. También, y sin lugar a duda, a María Jara Quemada, Valeria Liubert, Juan José Lyon, porque su mirada desde la sociedad civil creo que es clave. No es posible construir, y esto lo hemos dicho en otras oportunidades también, un sistema, un ecosistema en materia de transparencia e integridad en lo público, si tenemos buenas normas, pero no tenemos una participación activa de la sociedad civil que está involucrada en estos temas. Entonces, creo que también el rol que cumple cada uno de ustedes, con las miradas en el fondo que tienen, con la incidencia que genera más la discusión de políticas públicas, es clave.
Dicho lo anterior, quisiera hacer solo algunas reflexiones para después dejar el paso a nuestros demás invitados. Primero, ¿dónde estamos? Tú lo decías bien hace un ratito atrás. Estamos en medio de una crisis de confianza en las instituciones que se arrastra en Chile hace mucho tiempo, y esto también arrastra particularmente la situación en la democracia, ¿no? Lo que ha ido pasando en nuestra democracia. Pese a que Chile es uno de los países que se considera de distintos índices internacionales uno de los más altos estándares, que tienen los más altos estándares de desarrollo democrático y calidad de la democracia, cierto también es que hemos visto algunas amenazas a esa democracia en el último tiempo que han sido bien complejas, ¿no? Y creo que parte importante de esa confianza ha sido mermada por situaciones distintas de escándalos que hemos visto en distintas instituciones, no solamente públicas, también en el mundo privado, también en otras instituciones como las iglesias, bueno, Fuerzas Armadas, también en el ámbito de lo público, otras, la política, etc. O sea, había una situación permanente con distintos grados probablemente de complejidad, pero que nos ha afectado como sociedad. Y eso claramente ha sido una situación compleja que nos ha llevado, por lo demás, no solo un estallido social, probablemente un proceso institucional que nos tiene ahora en medio de un proceso constituyente, y en el fondo, y también a un cambio político bien relevante que hemos ido viendo en la discusión pública también. En ese donde estamos, yo creo que ahora en particular, partiendo este año 2022, estamos en una etapa que es crucial, que es fundamental, que va a ser bien definitiva, no solamente para la próxima etapa más inmediata que viene, sino que también para el largo plazo. La discusión constitucional ha entrado ya en una etapa de fondo. Nosotros como Consejo desde el año pasado estuvimos muy preocupados de mirar, de apoyar en aquello que tuviera que ver con la instalación propiamente tal de la convención, el reglamento, y apoyar en aquello que era nuestra mirada sobre los temas de transparencia. Apoyamos lisa y llanamente la creación o la generación de un convenio de colaboración que nos ha llevado a tener el portal de transparencia a disposición de la convención, pero todo eso está en la discusión de los procedimientos, ¿no? Y fue bien importante porque parte importante de los procedimientos define la confianza en ese proceso también. Pero ahora hemos entrado en la etapa sustantiva de discusión de contenidos de la convención, y ahí es donde nosotros creemos que hay cuestiones importantes. Nos ha tocado coincidir tanto con el Contralor como con María, con Valeria. Bueno, Juan José no nos había tocado todavía estar en un espacio igual y común, pero hemos ido, en el fondo quiero también instalando ciertos temas desde nuestras distintas miradas institucionales. ¿Qué cosas son esas? Yo creo que son fundamentales. Hace un par de días atrás nos encontramos además en una comisión en particular de la Convención Constitucional, la del Sistema Político, donde fuimos a plantear este punto. Uno, claramente, no basta con pensar en un principio de publicidad en general, aunque es bien relevante. Yo creo que en el ámbito, por lo menos de las competencias nuestras como Consejo, creemos que es bien fundamental para poder garantizar la transparencia en un ámbito que tiene que ver con el acceso a la información, que la nueva Constitución tenga garantizada explícitamente el acceso a la información pública, en el fondo, en el artículo 8 o en cualquier artículo en el fondo que se establezca que puede ser relevante a estos efectos. Pero no es solamente eso también, yo creo que Chile ha ido avanzando en los últimos años de manera bien sustantiva en varias normas en materia de transparencia, combate a la corrupción, integridad en lo público, y que han sido bien relevantes. En la experiencia, o en otros países nos miran con alta admiración por tener una ley de acceso a la información pública, que es una buena norma, por tener normas en materia, por ejemplo, de combate al lavado de activos, y tenemos la unidad de análisis financiero que hace una tremenda labor ahí. Tenemos, por ejemplo, una norma en materia de lobby, de probidad. O sea, hemos ido construyendo una serie de normas que creo que han sido una buena noticia, ¿no?, para nuestro país. Pero falta una mirada probablemente integral sobre la relevancia que tiene la transparencia y la integridad de lo público, y la Convención Constitucional para eso es una tremenda oportunidad. Tener o consagrar un principio que tenga que ver con la integridad en lo público, que se asocia, por cierto, al combate a la corrupción, creo que es fundamental para pensar en una mirada que no solamente considere ciertos compartimientos estancos, ¿no?, o ciertas miradas en el fondo más atomizadas que tienen que ver con la existencia de una serie de normas, sino que también obligue a tener una mirada sistémica sobre la necesidad de que exista coordinación no solamente entre las instituciones que trabajan en este tipo de materia, sino que también en aquellas cuestiones que tienen que ver con el vínculo entre las distintas instituciones
y por supuesto el rol de la sociedad civil. Yo creo que eso es clave a la hora de pensar en los desafíos que tenemos en el futuro. Hay que perfeccionar las normas, sin duda, pero antes de eso, que quede establecido un cierto principio en la Constitución nos parece que es clave. Y eso, por cierto, con el siguiente desafío, que es también la instalación de una nueva autoridad, y con eso voy terminando. Una nueva autoridad, un nuevo Congreso también es una nueva oportunidad para poder volver a instalar con fuerza una agenda ya más allá de lo que hemos visto en la propia Convención Constitucional, que deberá definirse de aquí a septiembre, sino que en la propia normativa, que es importante mirar. Lo hemos dicho una y otra vez. Así como es necesario estar mirando permanente nuestras normas, y es necesario también estar perfeccionando permanentemente los mecanismos de la democracia, es necesario también estar mirando permanentemente cómo se comporta. Esto tiene relación con aquello. Cómo se comporta muchas veces la corrupción, que muchas veces se va sofisticando a medida que finalmente las normas también se van haciendo más completas, más perfectas. Entonces es necesario avanzar tanto en mecanismos preventivos respecto a la corrupción como en mecanismos sancionatorios y en la función que cumplen las instituciones de manera fundamental. Esos son principios, por un lado, que están en la Convención Constitucional y que debieran estar reflejados ahí, y por otro lado son normas que debiéramos ir perfeccionando a la luz de que también de lo que han sido nuestros aprendizajes en los últimos años. Dicho lo anterior, agradezco mucho a todos que están acá hoy día. Yo creo que hemos ido construyendo una discusión además muy rica a lo largo de lo que ha sido todo este proceso, que nos permite mirar la transparencia, la integridad pública como una cuestión fundamental para la recuperación de la confianza, y creo que ese es el espíritu que nos anima, ¿no? Y como consejo por lo menos estamos muy, muy comprometidos en eso. Así que muchísimas gracias. Gracias, Gloria de la Fuente. Escuchábamos su introducción basada principalmente en lo que es el trabajo de la institución, que es el seguimiento constante, quizás como parangón principal, para nunca dejar pasar las nuevas tecnologías o las nuevas formas de poder fiscalizar a los gobiernos, a los diferentes entes. Le damos el pase al Contralor Jorge Bermúdez. Contralor, ¿cómo está? Muchas gracias, Hernán. Buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente, y estoy muy contento de compartir este panel con mis colegas. Es un honor para mí poder hacer uso de la palabra, sobre todo en un momento tan importante, en un año tan crucial para la vida republicana de nuestro país, ¿no? Ya este año podríamos decir que se viene en serio. Vamos a tener un nuevo gobierno y probablemente vamos a tener una nueva constitución. Y para comenzar con mis palabras, quisiera hacer referencia al contexto que tanto la presidenta del Consejo como nuestro moderador, como Hernán Leighton, había señalado, que estamos en un contexto donde existe esa brecha entre, por un lado, el poder o las instituciones y la ciudadanía, esa lejanía que existe. Y esa lejanía en realidad es manifestación de una profunda desconfianza que hay en las instituciones. Chile es uno de los países más desconfiados del mundo. La confianza interpersonal es muy baja, es menos de un 13%, es decir, las personas no confían unas en otras. Y la confianza en el gobierno nacional, como dice la OCDE en su última encuesta, también es bajísima, es menos del 17%, siendo el país donde hay menos confianza en las instituciones. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, pero es importante que haya confianza en las instituciones, es importante que uno crea en el sistema democrático. El problema de la desconfianza es que si no hay confianza interpersonal, y menos si no hay confianza en las instituciones, se hace muy difícil poder avanzar. Se hace muy difícil poder avanzar como sociedad, porque para poder avanzar es necesario cooperar, y para cooperar es necesaria la confianza. El problema que tenemos a nivel público es que hoy día la ciudadanía ya no cree que quienes están allí en cargos de poder están para poder servir a la comunidad, para poder dar un servicio público, para entregar servicio público, sino que más bien están para servir sus propios intereses, o he dicho en una palabra, para servirse, lo cual es muy crítico. Si me permite un par de digresiones para poder graficar esto. Probablemente el gran problema o la gran discusión de la última semana, de la semana pasada, que terminó con una orden de no innovar de una corte de apelaciones a propósito de la licitación del litio, no sea, digo probablemente porque es algo que obviamente nos va a tocar revisar en la Contraloría, en esa licitación del litio probablemente no sea un problema de legalidad. El problema de la discusión pública que hay ahí es más bien un problema de confianza, de que hoy día no se cree que eso que se está haciendo por las autoridades realmente sea algo que vaya a beneficiar a todas las personas, que vaya a beneficiar a la sociedad en su conjunto, o a los pueblos originarios que pueden ser impactados por una explotación de litio, o que en definitiva vaya a servir a las generaciones futuras. En realidad puede que eso, en realidad no es un problema de
de legalidad, es un problema más bien de carácter sociológico, es un problema de crisis de confianza en las instituciones. Es decir, tener, y si se me permite esa expresión, es, bueno, ¿qué es lo que hay atrás? ¿Quién se está aprovechando? ¿Quién va a servirse de esto? ¿Y dónde está el negociado? Y ese es desgraciadamente uno de los grandes problemas, y eso nos va a impedir avanzar como sociedad si es que en algún momento no se supera. Si no hay cooperación no vamos a poder avanzar como sociedad, si no hay confianza no vamos a poder cooperar, y en realidad esa es la historia de la humanidad. La humanidad y nosotros como especie progresamos basándonos en la cooperación mutua, ¿no? O sea, no hay que ser, yo no soy antropólogo ni mucho menos, pero si uno piensa en la historia de nuestra especie y cómo llegamos a dominar el planeta, en muchas ocasiones para mal, fue precisamente porque fuimos capaces de cooperar. No es que hayamos sido capaces de correr más rápido o de cazar mejor o de depredar mejor a otras especies, sino que simplemente fue porque nos dimos cuenta que podíamos cooperar, y si no hay confianza es muy difícil poder hacerlo. Ahora, ¿cómo se reconstruye la confianza? Y creo que eso es muy importante, y por lo menos eso es lo que aquí en la Contraloría y yo en lo particular estoy convencido. Desgraciadamente, nuestras autoridades o alguien cuando asume un cargo dice muchas cosas que va a hacer o con las que se va a comprometer y luego hace otras distintas. Ahí se produce una especie de separación entre lo que se dice y lo que se hace. Ese espacio, esa separación, genera una cultura tóxica que es el caldo de cultivo para la desconfianza y para un montón de otro tipo de males que afectan a la sociedad. En el mundo anglosajón se dice walk the talk, es decir, andar lo que se dice, ¿ya? Es decir, tratar de cumplir con aquello a lo que nos hemos comprometido, aunque sea poco. Y si no hacemos eso, obviamente que termina esto redundando y ahondando la crisis de confianza. Acá en la Contraloría, y solo para mencionar un par de iniciativas, nosotros durante el año pasado realizamos una cosa muy, muy bonita que se llamaba el Foro de Estándares Éticos para la Vida Pública, donde algunos de mis colegas de acá del panel participaron, en particular Valeria. Y ahí tuvimos la mirada de filósofos, de historiadores, del expresidente Lagos, de Adela Cortina, de Patricio Silva, que es todos gente de primer nivel, de Antonio Urrejola, etcétera, donde llegamos a conciliar algunos principios que deberían guiar, obviamente, esa vida pública donde estemos hablando de una vida basada en valores, de una vida pública basada en valores y no una vida pública basada en intereses. Y esos principios en realidad no son ninguna novedad. Por un lado está la integridad, obviamente, donde hay que actuar legalmente, pero no solo legalmente, sino que hay que actuar ética y estéticamente cuando se está en cargos de posición. Hay que actuar honestamente, es decir, que nos permita establecer esas relaciones de confianza con el otro y en la ciudadanía, y que actuemos de manera sincera, coincidiendo lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Hay que actuar con liderazgo, y aquí es bien importante eso, es decir, que uno tenga una responsabilidad con las acciones y que sea capaz de justificar aquello que está diciendo y que está haciendo, que haya una cultura de la justificación, es decir, de rendir cuentas, que haya empatía, es decir, que los demás son personas sujetos de dignidad y que por lo tanto hay que respetarlas y que lo que hacemos impacta en sus vidas, y obviamente hay algo que es fundamental y que es la base de todo, es la transparencia, ¿no? Ser capaces de rendir cuentas, pero esa rendición de cuentas tiene que ser de manera clara, ¿no? No pueden ser solo números como se hacen en las cuentas públicas de que subimos en tantos números tal o cual prestación, sino que debe ser de manera que sea comprensible, que sea abierta, que sea escrutable y que sea constante. ¿Cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Yo creo que aquí hay tres líneas de acción, y me atrevería a sugerirlo que esto debería tomarlo alguien que en algún momento esté en posición de tomar decisiones. En primer lugar, un alto nivel ético. Las autoridades deben tener un alto compromiso ético. Y esto implica que sus acciones deben pasar por un sedazo. Y aquí hay una frase que me gusta mucho de Susana Sierra, que es la presidenta de Chile Transparente, que dice: vamos a ser juzgados con los ojos del futuro. ¿Qué quiere decir eso? Debemos pensar si esa acción que estamos adoptando va a pasar el día de mañana un estándar ético, porque muchas veces actuamos con una cultura en la administración pública de que esto siempre se ha hecho así, y siempre se ha hecho así nos impide cuestionarnos aquello, es muy cómodo, pero muchas veces involucra un ilícito o una irregularidad. Por lo tanto, en primer lugar, un alto nivel ético, y eso se puede aprender también. En segundo lugar, un alto compromiso político. Si no hay un compromiso desde arriba, desde quien está ejerciendo el cargo de liderazgo, es imposible que hacia abajo permee una cultura de la transparencia. Y en tercer lugar, algo fundamental y que también en la Contraloría desarrollamos durante el año pasado, es una estrategia, es decir, un plan de acción
con medidas para poder avanzar en la lucha contra la corrupción, en cimentar un derecho de acceso a la información, en una cultura de transparencia. Y me quedo hasta ahí porque creo que con eso he completado el tiempo que tenía. Muchas gracias. Gracias, Contralor. Vamos a pasar entonces de lleno a la ronda de preguntas. Yo les voy a ir dando el pase para poder conocer entonces su interpretación, su visión. Y primero, entonces, preguntarle si consideran que la política pública de transparencia debiera tener algún lugar central en este nuevo ciclo político y con qué énfasis. ¿De qué manera se podría lograr esta aspiración? Si es que así la tienen, vamos contigo primero, Valeria Ligüer. Bueno, primero decir que me disfruté mucho las exposiciones tanto de Gloria como del Contralor. Comparto muchos de los puntos del diagnóstico que hacen, y también algunas de las sugerencias que hacen en relación a si en el nuevo ciclo político la transparencia debiera ser un aspecto clave. Me parece que sí, que es fundamental, sobre todo porque lo que se necesita es reconstruir puentes con la ciudadanía, y para eso la transparencia es una cuestión de la esencia. Diría yo que este nuevo ciclo político, voy a hablar un poco del desafío que va a tener el nuevo gobierno, y luego de la Convención Constitucional. Si me estoy excediendo en el tiempo, por favor, interrúmpeme nomás. Okay. En relación al nuevo gobierno, me parece que el gran desafío acá es no ser reactivo y no esperar a que se produzca un escándalo de corrupción y tomar la agenda desde el primer día, construir una agenda y avanzar en estos puntos sin esperar a que ocurran casos de corrupción a los que reaccionar. Ya tenemos en nuestra historia, en los meses recientes, y yo diría el 2021 fue un caso marcado por muchos casos, o sea, fue un año marcado por muchos casos de corrupción. Entonces ya hay harto material del cual hacerse cargo. Entonces, con eso sería interesante que el gobierno partiera tomando y abrazando una agenda desde el primer día anticorrupción, y en eso concuerdo con el Contralor, que es necesario también contar con una estrategia, porque acá en el fondo se necesita ir también actuando de manera planificada, coherente, y que permita la colaboración, la coordinación entre los distintos órganos del Estado. Y si es que existe una estrategia que facilite aquello, creo que puede ser de mucha utilidad. Una dimensión muy interesante que me parece que se podría abordar en el nuevo gobierno es la relación entre la prevención de la corrupción y la sanción también, en su relación con la protección del medio ambiente, que este también es uno de los puntos que ha destacado harto el Contralor en otras presentaciones y la Contraloría en un montón de actos. Pero me parece, o sea, conociendo el programa de gobierno y un poco como lo que sabemos, la preocupación del presidente electo por la protección del medio ambiente, los recursos naturales, creo que teniendo eso en consideración, debiera la transparencia y la prevención de la corrupción ser un aspecto central. Justamente hemos visto que aquellos casos que más impactan a la ciudadanía, por ejemplo, Dominga u otros casos, donde la desconfianza impacta de manera más ruda o más dura a la ciudadanía, son justamente aquellos casos donde el perjuicio para el interés general es irreparable, y el medio ambiente es justamente ese como paradigma o el ejemplo más claro donde vemos que el interés general, cuando se superpone a el interés general un interés particular, y vemos que unos pocos se benefician a costa de un daño que se genera de manera irreparable para la población, para la naturaleza. Entonces es ahí donde las reglas de prevención de conflicto de intereses juegan un rol muy concreto para la ciudadanía, para las personas, y creo que tiene en eso una oportunidad que tomar el nuevo gobierno. María Jaraquemana, te damos el pase. Sí, yo coincido bastante con lo que se ha señalado anteriormente. La verdad es que creo que la transparencia va a ser clave en el próximo gobierno, pero no solamente por lo que se ha indicado, sino que yo creo que hoy en día es como inconcebible que no se actúe con transparencia desde los más altos cargos. Y creo que hay una demanda ciudadana bastante más grande. De acuerdo también a lo que decía precedentemente Gloria, también el Contralor,
Yo creo que una de las grandes preocupaciones que tenemos es la valoración que tiene la ciudadanía en general del funcionamiento de la democracia en nuestro país. Si bien en general ha ido disminuyendo la valoración de la democracia per se, cómo se valora el funcionamiento de la democracia es peor aún en general en América Latina y en Chile. Y yo creo que efectivamente esto tiene una relación importante con la crisis de confianza preocupante que estamos viviendo en nuestro país y donde podríamos decir que es como una suerte de pandemia que se vive en América Latina. O sea, en América Latina en general tenemos un problema de baja confianza en las instituciones e interpersonal, y Chile, por supuesto, que está sumido en una gravísima. O sea, vemos en general las cifras que tienen las instituciones políticas más relevantes y, por ejemplo, en la última encuesta Bicentenario nadie superaba un 16%, o sea, eso es paupérrimo. ¿Para qué hablar de partidos políticos, Congreso y Gobierno en la SEP? Entonces yo creo que ahí es donde yo creo que la transparencia adquiere mayor relevancia. Yo creo que formas de superar esta crisis de confianza y de aumentar la valoración en nuestra democracia, que es algo clave, puede ser muy relevante la transparencia como principio, pero también como medio. Si vemos también nuevamente la encuesta Bicentenario que se lanzó recientemente, una de las grandes valoraciones de las personas que responden es que la nueva constitución en el fondo traiga como mayor y nueva integridad a las instituciones. Hay como una esperanza respecto a eso, una expectativa respecto de eso. Y lo mismo dentro de otros derechos, la participación ciudadana aparece como muy relevante, que en el fondo la participación ciudadana se vea fortalecida. Yo creo que es uno de los grandes debes que tenemos nosotros en nuestra institucionalidad. Se ha avanzado mucho en transparencia, por ejemplo, el derecho a acceso a la información, pero no así en participación ciudadana. Y creo que también la Convención Constitucional está instaurando nuevas formas de actuar. Ha sido muy criticada en muchas situaciones, ha ido perdiendo quizás también a veces la confianza ciudadana en algunos instrumentos, pero yo creo que sin duda tiene más transparencia que otras entidades, por ejemplo, lo que vimos respecto de la votación de su propia mesa directiva. En general estamos acostumbrados a que eso, por ejemplo, en el Congreso se haga de modo reservado, el voto sea secreto y por lo tanto tenemos menos información. ¿Para qué habla de todo se transmite? O sea, en general tenemos transmisión de todas las comisiones, lo cual hasta hace un par de años atrás eso no ocurría en el Senado y de hecho cuando la sociedad civil lo proponía había muchas críticas al respecto. Entonces yo creo que la transparencia hoy en día está bastante asentada, dudo que tenga retroceso, yo creo que al revés van a haber más bien avance, pero finalmente lo que creo que tenemos que entender es que es una transparencia que es un principio, que es un medio, que no es un fin en sí mismo, y como yo decía hace poco en una columna, esto no se trata ni que de que todo sea una cocina, ni que todo sea un reality show. Entonces yo creo que también tenemos que entender cómo queremos que esta transparencia opere para que realmente sea útil, para que realmente nos vayamos restaurando esas confianzas, para que realmente vayamos viendo que nuestra democracia efectivamente es una democracia y que cumple con aquello que nos promete en el fondo. Entonces yo creo que hay nuevas formas de relacionarnos. Yo creo que además el gobierno que entra, sabemos que es una coalición que no ha estado gobernando, no ha gobernado nunca, por ejemplo, el Frente Amplio. Por lo tanto, puede que traiga también nuevas formas de relacionarse y nuevas formas de vincularse con la ciudadanía y de rendir cuentas, que yo creo que también es muy relevante. La transparencia es muy necesaria y el acceso a la información es muy útil para la participación ciudadana. Yo la verdad es que creo que eso va a ser un avance importante y que se va a demandar. Si nosotros vemos, no solo Chile, sino que muchos países de la región, en los últimos años han habido bastantes manifestaciones y protestas ciudadanas. Hay una desconformidad de parte de la ciudadanía respecto a cómo operan ciertas instituciones, a cómo rinden cuentas, a la información que se le otorga y especialmente, creo yo, a la trazabilidad de las decisiones. Es lo que decía el Contralor. O sea, el tema del litio yo me considero una ignorante total al respecto, pero sí quizás muchas veces lo que falla es la comunicación y es el informar por qué se toman determinadas decisiones, cuáles son todas las variables que se consideraron y que finalmente nos llevaron a considerar A y no Z. Y yo creo que en pandemia eso también se ha tornado relevante. Creo que hay que considerar que hay nuevas formas de activismo cívico, no siempre son a través del voto cada 3 o 4 años y por lo tanto creo que eso hay que considerarlo para el nuevo ciclo político, ojalá de una manera virtuosa. Y yo creo que efectivamente estamos ante una oportunidad histórica, estamos escribiendo un nuevo contrato social de una manera mucho más transparente y participativa que hemos tenido en toda nuestra historia republicana. ¿Para qué hablar respecto de la última constitución?
Y creo que también respecto de muchos estándares internacionales, o sea, las vías de vinculación que hoy día tiene la Convención con la ciudadanía son bastante más amplias que los otros ejercicios que hemos visto. Entonces creo que tenemos una oportunidad histórica de empezar a profundizar mucho más esta transparencia en la cual ya hemos avanzado para que efectivamente, como dice Gloria, este ecosistema de institucionalidades, de reglas y también de coordinación y colaboración se convierta en algo mucho más relevante en los próximos años, que yo creo que es clave. Y comparto con Valeria que una estrategia para el próximo gobierno es muy relevante, y creo que ahí también, dada la desconfianza que hay en las instituciones políticas y que sabemos que las lunas de miel hoy día duran muy poco cuando se entra al gobierno, yo creo que es clave también el rol que pueden cumplir otras entidades como la Contraloría, el Consejo para la Transparencia y, por cierto, la sociedad civil. Gracias, María Jara Quemada. Le damos el pase a Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, para que nos dé su opinión, su análisis respecto a cómo darle más énfasis a este nuevo ciclo político en materia de transparencia. Juan José. Gracias. Sí, muy de acuerdo con lo que dijeron María y Valeria anterior. Yo vine a colgar de algo que dijo el Contralor, que tiene que ver con, y que lo han hablado todo, con la desconfianza ciudadana en las instituciones, con la desconfianza generalizada. Y la verdad es que tenemos que ver la transparencia como un instrumento primordial, útil para ganar la confianza en los ciudadanos. O sea, al final, cuando alguien percibe algo como que es oculto, como que es secreto, que no sabe la totalidad de lo que está ocurriendo, y siente las personas una desconfianza hacia lo que nos conoce, hacia lo que ve oculto. Entonces, en el sentido hay que avanzar en la transparencia, porque la transparencia es una herramienta que permite combatir la desconfianza y generar, por el contrario, mayor confianza en los ciudadanos en las cosas que está pasando. Porque se dice, oye, esto que pasa en Lito, bueno, es que no sé lo que está pasando atrás, hay una desconfianza, bueno, protesto, o no sé por qué se elige tal cosa, o no conozco tal contrato, o quién hizo esta obra, cómo funcionó. Y ahí también algo que dijo María, es que dice, falla es en la comunicación, y es cierto, falla en la comunicación al comunicar los procesos, pero también falla en la herramienta, falla la tecnología, porque si bien obviamente estamos perfeccionando la ley de transparencia, hay una ley de transparencia 2.0 y Chile tiene que seguir creciendo en ese sentido. La verdad es que Chile tiene en nivel de transparencia, en nivel latinoamericano, excelente transparencia. La ley de transparencia de información que estamos ahora es muy buena. Como dijo alguna vez Alberto Pérez, somos los primeros, por así decirlo, en la segunda edición, pero faltan herramientas para que esa transparencia llegue a las personas. Entonces, así como falla la comunicación, también falla la herramienta tecnológica. ¿Por qué? Porque muchos de estos procesos de liberación política, los contratos, por ejemplo, públicos, son transparentes, está la documentación, pero la gente no sabe cómo llegar. Por eso también pasa que vemos cómo crece cada año, por ejemplo, los niveles de solicitud de acceso a la información, y muchas de esas respuestas son, bueno, la información está, pero no sabemos cómo llegar. Entonces es importante también que mejoremos herramientas que permitan a la gente, que esa transparencia que hoy en día existe porque Chile produce millones de documentos públicos, pero que la gente tenga un acceso fácil y sepa cómo llegar, porque creo que hemos avanzado mucho sentido, pero nos falta, por así decirlo, como decimos nosotros en la Fundación, avanzar en transparencia 2.0. Es decir, ya dado que tenemos una buena ley de acceso a la información, los organismos públicos generan un montón de documentos, bueno, hagamos lo posible para que esos documentos lleguen a las personas. De fondo, para que sea fácil el acceso, y al tener buen acceso, tener mayor transparencia, y que esa transparencia sirva como una herramienta para combatir esta desconfianza. Gracias, Juan José. Vamos con otra pregunta. Les voy a pedir en honor al tiempo si las reflexiones pueden ser un poquito más cortas, si no se nos va a ir este programa más rápido de lo que quisiéramos. Vamos con Gloria de la Fuente. Gloria, preguntarte, ¿qué oportunidad ven en la discusión al alero de la Convención Constitucional para mejorar, en lo que tú señalabas, este ecosistema de transparencia y también integridad? Bueno, nosotros lo hemos planteado en la Convención Constitucional. Hemos pedido, de hecho, citan 3 comisiones distintas, hemos ido a 4 comisiones distintas hemos ido a exponer nuestra mirada, que no es una mirada, y esto creo que es bien importante, no es una mirada de defensa corporativa, es decir, no es ir a defender el estatus del Consejo dentro de ese espacio, sino que más bien, y antes que todo, un principio fundamental. Decía al principio el principio de publicidad, pero no solamente eso, creemos que esto no basta, sino que más bien el acceso a la información propiamente tal, desde el punto de vista de las competencias para del Consejo para la Transparencia, queda bastante más fortalecido en la discusión constitucional, se queda
explícitamente garantizado, ¿no? Que es algo que en rigor en nuestra Constitución no existe. Y por lo tanto creemos que ahí hay un avance importante. Pero luego creemos también que es necesario hacer referencia explícita, como decía hace un rato atrás, a la integridad de lo público, a la transparencia y la integridad de lo público, pero desde una mirada más comprensiva. Es decir, esto no son un conjunto de agencias en el fondo atomizadas que hacen su tarea por su lado, sino que tenemos que tener una mirada comprensiva para eso. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos hacia el futuro. Juan José lo decía, yo comparto esa mirada. Yo creo que nosotros tenemos buenas normas en acceso a la información. Creo que la ley de acceso a la información en Chile es una buena norma si uno lo mira comparativamente, pero estamos en circunstancias donde yo creo que podemos avanzar un paso más allá. Nos decía Daniel Innerarity, por ejemplo, un filósofo español, hace un par de meses atrás, lo invitamos el año pasado a nuestro seminario internacional en materia de transparencia, y nos decía algo que yo creo que es muy importante, y que toca justo la fibra de aquello que tiene que ver con la recuperación de la confianza, con la calidad de la democracia, con la confianza en el debate público, me parece que es central. La transparencia y el acceso a la información pública tienen que estar al servicio para hacer más inteligible el mundo para las personas. No basta hoy en día con tener muchísima información pública, que de hecho es lo que hace básicamente el artículo 7 de la ley de transparencia, por ejemplo, en materia de transparencia activa, es muy extenso en cosas, y probablemente nosotros podríamos avanzar a que el principio, que lo hemos sostenido como consejo, sea la transparencia activa en el futuro, es decir, que la mayor cantidad de información esté publicada. Pero nos sacamos mucho si no ponemos en esto una mirada ciudadana, que haga que las personas, el accionar del Estado, los fundamentos de las decisiones del Estado, a propósito de lo que se señalaba sobre el litio, sean conocidas, que las personas confíen y reconozcan y entiendan la información en el fondo que deriva de los organismos, de los distintos organismos públicos. Y creo que ese es un tremendo desafío para el futuro. La Convención Constitucional es la oportunidad para poner esto como paraguas, en el fondo como principio central, y creo que las legislaciones posteriores tendrán que ser coherentes con esa mirada. Yo creo que ese es el salto que nos podemos pegar como país, que sin duda es importante, más allá de reconocer lo que se ha hecho hasta acá. Contralor, la misma pregunta. ¿Cómo cree que se puede enfrentar desde la Convención Constituyente este ecosistema de transparencia en este nuevo ciclo político? Gracias. Mira, bueno, en primer lugar creo que efectivamente debería ser eso, ¿no? Un ecosistema o un sistema de integridad donde confluyen varias instituciones de manera coordinada y no una sola. Yo no creo, y en eso me parece que coincidimos, o sea, estoy seguro que coincidimos con Gloria de que no es bueno de que exista un SAR anticorrupción como en otros lugares o una sola institución dedicada a esto, sino que dado que la corrupción tiene distintas formas, también hay distintas herramientas para enfrentarla. En segundo lugar, quisiera decir que la corrupción va mutando, eso lo he dicho muchísimas veces, va variando, es como una especie de virus que tiene distintas variantes, y esas variantes requieren distintas herramientas, y por eso es tan necesaria que la legislación vaya adecuándose a ese virus, ¿ya? Para poder atacarlo. Y en ese sentido espero yo que en la convención también se establezca algo que también en su momento mencionó Valeria, creo que en su intervención en una de las comisiones de la convención, y es que exista una especie de principio de no regresión en materia de integridad, es decir, que lo ya avanzado sea simplemente el piso y no el techo, y poder seguir avanzando en esta materia, porque como decía, es un virus que va mutando. Pero quisiera decir una última cosa, y es que no basta solamente con las normas, obviamente. Aquí siempre pensamos que las soluciones van por el lado de que hay que dictar nuevas normas. De hecho, la semana pasada, uno de los graves problemas fue la noticia terrible del aumento del número de asesinatos que ha habido. Y los anuncios que se hicieron fue, bueno, vamos a mejorar la ley de control de armas. Yo diría antes lo siguiente: apliquemos la ley de control de armas que existe, porque ni siquiera eso se está haciendo. Nosotros el año pasado, como Contraloría, y perdón que sea un poquito autorreferente, pero me siento un poco frustrado cuando toco este tema, hicimos una auditoría a todo el registro de armas, los 400 y tantos mil registros de armas. La auditoría quedó ahí guardada. O sea, no tuvo ningún impacto. Le entró al Ejecutivo, le entró por un oído y le salió por el otro. Donde hay miles de personas fallecidas que todavía tienen armas registradas, miles de personas que no tenían el certificado psiquiátrico para poder obtener armas y que tenían armas, miles de personas menores de edad que tienen armas inscritas, miles de personas que tienen más de 2 armas inscritas a su nombre, y así sucesivamente. Entonces, lo primero que yo diría es, hagamos nuestra pega, cumplamos con lo que tenemos que hacer, y probablemente ahí vamos a empezar a restablecer la confianza pública. Eso. Oigan, en honor al tiempo, voy a tener que ir pidiéndoles que hagan su reflexión también al cierre. También pueden hacer la continuidad de la pregunta de cómo enfrentar esto de la convención, porque me están apretando un poco
con el tiempo. Nos quedan 5 minutos, 1 minuto para cada uno para hacer su reflexión, su análisis respecto. Vamos contigo, Valeria. Bueno, yo quisiera destacar que, o sea, en este contexto de enorme desconfianza, ¿cierto? De separación o desvinculación de la ciudadanía con la institucionalidad, ¿cierto? Y esta crisis de legitimidad que estamos viviendo, quisiera destacar lo que hemos visto hasta ahora en la Convención Constitucional. Todavía no sabemos el texto, si es que van a quedar realmente afianzados ahí los principios que nos preocupan, ¿cierto? Que es lo que estamos hablando hoy día, pero creo que lo que hemos visto hasta ahora ya nos debe dar cierto optimismo. Por una parte vimos, María señalaba, ¿cierto? Hemos visto todo on streaming, las votaciones, cuestiones que hasta hace unos años eran impensadas. Hoy día, por ejemplo, candidatos a la presidencia de la convención cayeron, por así decirlo, durante el proceso de votación porque existía durante ese mismo proceso antecedentes que se iban conociendo. Eso es algo absolutamente inédito. En la discusión de los reglamentos, en particular el reglamento de ética, se aseguraron ahí ciertos principios de control externo, de transparencia, publicidad, cuestiones que ya mejoraron estándares respecto del Congreso, por ejemplo. Vimos también hasta ahora que se han celebrado convenios, la Contraloría, el Consejo para la Transparencia, universidades. Hemos visto en definitiva desde la ciudadanía a los órganos del Estado ponerse al servicio del proceso constituyente para facilitar su tarea y para colaborar de manera transparente. También hemos visto que los distintos órganos del Estado han tenido yo diría, una actitud muy positiva en términos de no intromisión en las tareas de la convención. Hemos visto estándares de participación ciudadana muy altos, no solo porque podemos ver desde la ciudadanía, ¿cierto?, lo que se está discutiendo, podemos presentar iniciativas de norma, que paso el dato, ya debería estar por publicarse una iniciativa de norma popular que presentamos desde Espacio Público, el 3 de diciembre ya está admitida, pero por alguna razón aún no ha sido publicada, así que guárdense por favor uno de sus votos, que justamente vamos a recoger todos estos temas que hemos estado analizando. También hemos visto audiencias públicas, numerosas audiencias públicas que los convencionales han debido sortear el tiempo para poder dar espacio a todas las personas. Hay enorme demanda por participación y eso se está canalizando, lo hemos visto en la Convención Constitucional. Y en cuanto al contenido, hasta ahora, según una revisión que yo pude hacer hasta el viernes, había 50 iniciativas ciudadanas de norma que tienen que ver con prevención de la corrupción y el principio de transparencia. De ahí, bueno, además hay una iniciativa que presentó la mesa, otros convencionales del Frente Amplio, Colectivo Socialista y Independientes, que justamente recogen el principio de transparencia, diría yo que sin saber todavía la discusión que se va a dar en el seno de la convención, teniendo todos estos antecedentes a la vista, uno debiera tener cierto optimismo y un poco hago un llamado obviamente a estar alerta a esa discusión, a hacer el seguimiento correspondiente, pero un poco a también estar abiertos a volver a confiar. En este momento donde se están discutiendo estas normas de enorme importancia, también tenemos que estar abiertas y abiertos a dar nuestra confianza. O sea, creo que hemos visto hasta ahora señales muy positivas y entonces un poco creo que tenemos hartas herramientas o hartos indicadores a la vista para estar optimistas de lo que de ahí va a salir. Así que bueno, ese al menos mi llamado y les recuerdo que se guarden uno de sus votos, solamente se puede votar por 7 iniciativas, así que apenas salga la iniciativa de Espacio Público se las voy a compartir para que la puedan apoyar. Muchas gracias. Gracias a ti, Valeria. María Jara, ¿qué más? Tu reflexión al respecto. Gracias. Voy a guardar, me quedan 2 votos, así que uno ya va guardado para Espacio Público. Sí, mi reflexión es, primero, que yo creo que lo que yo espero, una expectativa que tengo del proceso constituyente, es que finalmente quede como lo que estamos conversando queden como principios transversales a todas las entidades. Yo creo que, como señala el Contralor, hemos visto varios déficits en otras entidades, se ha señalado innumerables veces, pero no vemos avances
cómo pueden ser los otros poderes del Estado y las entidades autónomas. O sea, yo creo que Contraloría, el Contralor sabe que cuando salga de su cargo va a tener muchas menos personas que lo van a querer que cuando entró, y eso significa que hizo bien la pega. Y Contraloría da miedo a la administración central y descentralizada, pero no tenemos una Contraloría en otras entidades. Y yo creo que es clave avanzar a que estos principios de verdad tengan una bajada, una aterrizada en todas las entidades autónomas. Yo espero que los principios del gobierno abierto, como son la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, sean claves, y en el fondo se diseña la institucionalidad con estos tres principios en mente. El poder judicial, cómo lo acercamos más a la ciudadanía, cómo hacemos que sea más comprensible las decisiones que toma y por qué las toma a la ciudadanía. Yo creo que eso es clave. Y también, como señalaba el Contralor, la implementación. O sea, no sacamos nada con establecer todos estos principios si finalmente tenemos normas, instituciones, reglas, dictámenes, etcétera, pero la implementación es deficiente. Entonces yo creo que también tenemos que revisar lo que ya tenemos y ver cómo podemos hacer para que funcione mejor o por qué está fallando. Y por último, yo voy a hacer un llamado que no es contradictorio con el de la Vale, sino que es que para las autoridades que hoy en día asumen y que van a asumir, es que tengan presente la crisis de confianza institucional en la que estamos inmersos. Yo también hago el llamado a que confiemos más, pero que también seamos conscientes de esa crisis de confianza, para que actúen con eso en mente y de ese modo el principio de rendición de cuentas, participación ciudadana, transparencia, lo hagan mucho más patente en su día a día, para que efectivamente podamos ir en el fondo restaurando estas confianzas perdidas. Muchas gracias, María Jara Quemada. Juan José Lyon, te escuchamos. Sí, como reflexión me quería sumar a lo que acaba de decir María respecto a la crisis de confianza. En ese sentido llamaría a toda la autoridad, al nuevo gobierno, a la convención y por supuesto creo mucha importancia a todos los alcaldes recién electos o reelectos, de que hay que avanzar en la transparencia en temas de voluntad y proactividad. Hoy en día son muchas las exigencias que pone la ley para la transparencia y nosotros hemos visto como fundación, sobre todo en gobiernos locales, que se cumple con la normativa, pero hacen lo posible para que esos documentos sean de difícil acceso, es decir, documentos que están borrosos o mal escaneados, protegidos con contraseña, es decir, o en los casos últimos que se revelaron en tema de las corporaciones municipales, está bien, hay reglamentos que actualmente no llegan a esas organizaciones, a esas corporaciones, por ejemplo, pero nada impide ser más proactivo en la transparencia, de partida cumplir con la ley, pero tampoco nada impide hacer más transparente aún, que a pesar de que la ley no se lo pida, en el fondo que esos municipios o gobiernos locales transparenten mayor información. Y respecto al gobierno que asume, el gobierno que asume ahora debería también adquirir un compromiso entre hacer un nexo, por así decirlo, digital, en participación de que esa transparencia que hoy en día existe, esos documentos públicos que están disponibles, generar ese nexo digital para que esa transparencia llegue a las personas, en fondo, para que los ciudadanos tengan fácil acceso a los documentos y para toda esa data pública que hoy en día existe, pueda llegar a los ciudadanos, en fondo. Usar todas las herramientas tecnológicas, digitales, para hacer una democracia más participativa, que es justamente lo que nos va a ayudar a combatir de partida la corrupción y la pérdida de confianza. Te damos las gracias, Juan José. Nos quedan 30 segundos para Gloria y 30 para el Contralor. Les pido, por favor, que se atengan al tiempo porque me están pidiendo ya esto, tiene que finalizar unos minutos. Gloria. No, simplemente agradecer en 30 segundos que más vamos a decir, además que yo creo que ya se ha dicho bastante, creo que lo bueno es que además tenemos miradas coincidentes, ¿no? Podemos tal vez en los instrumentos tener matices, pero en el fondo tenemos una mirada común sobre la importancia que tienen estos temas, yo creo que es fundamental. Y no olvidarnos simplemente que esto no es hablar desde el punto de vista de un nicho, ¿no? Esto no es solo la transparencia por la transparencia, que no importa el acceso a la información. Esto es capital para la recuperación de la confianza y para fortalecer nuestro sistema democrático. Y en eso nos jugamos el futuro y el bienestar de la comunidad, de la sociedad también, y por lo tanto creo que es muy importante. Así que simplemente agradecerle a todos. Me encanta que tenemos coincidencia en este tipo de materia y que estemos empujando todos hacia el mismo lado. Así que nada más que eso. Muchas gracias. Y Contralor, le damos los últimos 30 segundos. Gracias. Mira, vamos a iniciar un nuevo ciclo con nuevo gobierno, probablemente y espero con nueva constitución. Tengamos esperanza, seamos optimistas. Alguien dijo, no sirve de mucho ser pesimista en estos casos, así es que creo que el optimismo nos va a ayudar a enfrentar mejor estos desafíos. Y me sumo muchísimo a lo que se ha dicho. Hay que volver a confiar, como dice Valeria, estemos abiertos a eso, pero también, como dijo María,
las autoridades tienen que tener conciencia de que hay una crisis de confianza. Muchas gracias por la invitación. Hoy le damos las gracias a todos ustedes, Gloria de la Fuente, cientista política, presidenta del Consejo para la Transparencia, al Contralor Jorge Bermúdez, a Valeria Liubert, directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público, a María Jara Quemada, oficial de Programa Idea Internacional, y también a Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente. Recordemos, esta fue una transmisión conjunta entre el mostrador.cl y también redes sociales del Consejo para la Transparencia, en lo que se denominó como Desafío de Transparencia en el nuevo ciclo político. Le damos muchas gracias a todos ustedes por haber participado junto a nosotros. Muchas gracias. Listo, estamos fuera. Chao. Gracias a todos. Chao, que estén bien. Gracias a todos. Que tengan buen día y buena Gracias por la semana. invitación. Por la invitación. Buen día. Gracias, Igualmente, gracias. gracias por la Chao, que estén invitación. bien. Chao.